Estamos aquí en compañía con Elina Krenz, analista del Observatorio para el Desarrollo Económico de Misiones, del ODEM, de la Universidad Gastón Dachary, quienes elaboraron un informe acerca de la situación de la mujer en el aglomerado Posadas y el resto de la provincia. Y bueno, vamos a hablar al respecto y ver qué nos tiran estos números, estos datos. Buen día, Elina, ¿cómo estás? Hola, buenos días, chicas, ¿cómo están? Muy Primero bien. que nada, un gusto estar acá y bueno, contarles un poco, sí, lo que hicimos desde el ODEM, Sí. que si bien son números, la única forma por ahí de mostrar la realidad es a través de los números. Sí. Claro. Si no, por ahí hablamos y sin sentido o sin saber. Y bueno, sin embargo, los números muestran un poco todo lo que creemos, ¿sí? Que la mujer, al menos en la provincia de Misiones, todavía le falta mucho por luchar para poder alcanzar a los hombres, sobre todo sí en lo que respecta en el mercado laboral. Total, bueno, arranquemos por el comienzo. ¿Qué es el ODEM? Contanos un poquitito acerca de eso. Bueno, el ODEM es el Observatorio del Desarrollo para la provincia de Misiones. Lo que hacemos son, entre muchas cosas, informes coyunturales, ¿sí? Que se publican trimestralmente, con datos diversos, ¿sí? Economía, salud, educación, indicadores sociales. Y bueno, en el último informe, en el informe número 20, hicimos un apartado que habla específicamente de la situación de género, ¿sí? Bueno, haciendo hincapié en la mujer en la provincia de Misiones. Sí, hacemos todos los años en el marco del Día de la Mujer en marzo, el mismo informe para el aglomerado Posadas. Pero en este informe 20 lo extendimos a la provincia de Misiones para poder también ver qué pasa en el resto de Misiones, si se quiere, y cuáles son las diferencias con la ciudad de Posadas. Bien, este informe habla acerca de la mujer, pero ¿qué temas se tocan? Trabajo, salud. Nosotros analizamos 3 esferas: salud, educación y el mercado de trabajo. ¿Y qué números arrojaron estos informes? Bueno, primero que nada, en lo que es la población total, vemos que en la ciudad de Posadas hay una mayor proporción de mujeres respecto a hombres, mientras que en el resto de la provincia esto se invierte, es decir, hay 2,8 puntos porcentuales más en hombres que en mujeres. ¿Esto es de mujeres que viven en Posadas o que son oriundas de acá? Que viven, que residen en Posadas. Ah, mira. Bueno, después, por ejemplo, en lo que es salud, lo que analizamos es la población que tiene acceso a cobertura de salud. En general, la población, sin hacer una distinción de género, vemos que el 63,6% de los misioneros tienen acceso a cobertura de salud. ¿Qué pasa ahora cuando vemos el sexo? En Posadas, las mujeres, si se quiere, se encuentran mejor. Claro. O sea, hay más mujeres con cobertura de salud que hombres. Sin embargo, en el resto de Misiones esto es al revés. Hay 0,8 puntos porcentuales mayores en los hombres que tienen acceso a cobertura de salud que a las mujeres. Esto es algo por ahí alarmante porque si bien todos necesitamos tener acceso a cobertura de salud, las mujeres, por una cuestión de su fisionomía, de su sexo propiamente dicho, necesitan tener por ahí controles o cobertura de salud. Sobre todo si, por ejemplo, son mujeres gestantes, lo que sea. Exacto. Y en el resto de Misiones vemos que esto no es así. Hay más hombres con cobertura de salud que mujeres. Todo esto, además, sumando que, por lo general, en el resto de la provincia, la tasa de natalidad es mayor, digamos. O sea, acá por ahí no hay tantas mujeres gestantes, en el interior sí. Bien. Después, en educación, analizamos la tasa de matriculación. Eso es de la población de 6 a 17 años. O sea, primario y secundario, exacto, digamos. ¿Cuántos asisten o asistieron en algún momento a una institución educativa? Y ahí vemos que, por ejemplo, si vemos Posadas y el resto de Misiones, los hombres tienen una tasa de matriculación bastante similar. En Posadas es del 97,8 y en el resto de Misiones del 97,1. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? En el aglomerado Posadas, otra vez estamos mejor las mujeres. Nuestra tasa es del 99,7%. Pero cuando nos vamos al resto de Misiones, la tasa es del 92,1%. Baja exponencialmente en el interior respecto a los varones. Muchísimo, 5 puntos porcentuales menos respecto a los varones.
O sea, ahí también estamos. ¿Hay algún número que ustedes cuando comenzaron a hacer la investigación decían, bueno, tenemos una idea de que quizás es así, y cuando terminaron la investigación dijeron, mira, nada que ver, digamos, o sea, me refiero a algún dato que los haya sorprendido o más o menos esperaban tener estos números? Por ahí no esperábamos en educación. A ver, de antes, del pasado, digamos, está esa idea de que, por ejemplo, en una familia, ¿quién va a estudiar? El hombre. Si somos una familia, por ejemplo, del interior, muy humilde, y tenés 10 hijos, ¿quién va a estudiar? Los hijos hombres. Pero bueno, en realidad pensamos que esa idea era algo que había quedado en el pasado, que ya teníamos por ahí, estábamos en una igualdad de derechos de estudiar, porque el estudiar es un derecho. Claro. Pero bueno, ese fue por ahí el número que más nos sorprendió, el de educación, porque aparte es muchísima la diferencia, o sea, 5 puntos porcentuales es mucho. Claro, y hablando del mercado de trabajo, que sí, sabemos que hay una brecha bastante grande entre mujeres y varones. ¿Cuáles son los datos que arrojaron en este informe? Antes de pasar, ¿tenés Dime. números sobre terciarios o solamente se hizo sobre primario y secundario? No, solamente se hizo sobre primaria y secundaria. Ok. Entonces, ¿hay mayor número de egresadas mujeres o hablamos de matriculación nomás? Hablamos de la tasa de matriculación. Ok, bien. Ahora sí, pasemos al mercado laboral entonces, si te parece. Bueno, en el mercado laboral tenemos, por un lado, a la población económicamente activa y la población no económicamente activa. ¿Sí? La población económicamente activa son la suma de los ocupados y los desocupados. En el aglomerado Posadas, la población económicamente activa es del 54% y el 46% restante es no activa. En el resto de Misiones, la población económicamente activa es del 53% y la no activa es del 47%. Acá estamos en números medio similares. También en lo que respecta a los ocupados, en el aglomerado Posadas el 96,9% de la población activa está ocupada y en el resto de Misiones el 97,2%. ¿Qué pasa ahora cuando vemos esto en números de género? Si analizamos la población económicamente activa, que es la que está en el mercado de trabajo, digamos, es la oferta de trabajo, vemos que los hombres otra vez vuelven a ser mayoría. Del 100% de la población económicamente activa, el 56% son hombres en Posadas y el 60% en el resto de Misiones. Es decir, que si hacemos un promedio, los hombres están 16 puntos porcentuales por encima de la mujer en lo que es actividad. O sea, hay más hombres trabajando que mujeres. Y eso sin contar el tema de los puestos jerárquicos, ¿no? A los que las mujeres estamos casi relegadas completamente. Y sería, con estos números podemos ver que si bien es un número de primario y secundario nomás, hay más mujeres que estudian, pero menos insertadas a la actividad. Sí. Ok. Bueno, después, por ejemplo, analizando la tasa de empleo, ¿sí? Que es la cantidad de personas que están ocupadas, otra vez los hombres vuelven a ser mayoría, tanto acá como en el resto de Misiones, también 17,8 puntos porcentual promedio. O sea, todavía más. Muchísimo, Sí. claro. Es decir que si analizamos a la PEA y tenemos a los ocupados y los desocupados, esto significa que la desocupación afecta más a las mujeres. Y esto también lo podemos ver en números. ¿Por qué? Porque la tasa de desocupación de las mujeres es más alta, sobre todo en el resto de Misiones, que es del 3,5. Es la tasa más alta que nos dio entre géneros y entre mujeres. O sea, las mujeres tienen una mayor desocupación que los hombres. Y las mujeres de Posadas y Misiones, en el resto de Misiones vemos una desocupación mayor en las mujeres. O sea, no es para nada la misma realidad la que tienen las mujeres posadeñas con respecto al resto de las misioneras. Exacto. Y queda marcado en cuanto a números. Exacto. Ni siquiera cuando hablamos de otras urbes grandes como se me ocurre, Oberá o El Dorado. No, ¿por qué? Porque el aglomerado resto de Misiones incluye Concepción de la Sierra, El Dorado, Oberá, San Vicente, Puerto Iguazú, Cerro Azul, Puerto Esperanza, Puerto Rico, 25 de mayo y 2 de mayo. O sea, lugares relativamente quiere, grandes que uno se imaginaría que quizás levantarían el promedio y no, tampoco. No. Después, por ejemplo, cuando analizamos la categoría ocupacional de estos ocupados, tenemos 4 categorías. El asalariado, el obrero, digamos,
el patrón, que sería el empleador, el cuentapropista y el trabajador familiar sin remuneración. Acá vemos que en general la categoría con más representatividad son los asalariados. Sin embargo, en esa categoría predominan las mujeres. O sea, el poco porcentaje de representatividad que tienen los cuentapropistas y los patrones están compuestos por hombres. Sí. No hay... Ahí hablamos de los puestos jerárquicos y de Exacto, no hay mujeres patronas. los lugares del mando, claro. Y cuando miramos los asalariados, donde las mujeres predominan, digamos, si vemos la formalidad, vemos otra vez el hombre formal y la mujer está en la informalidad, en el trabajo en negro, si se quiere. Claro. O sea, somos más asalariadas, pero menos formales. Claro, estamos en la informalidad, Estamos estamos en una forma de contratación. ¿Por qué puede ser esto? Yo pienso, por comentarios que realmente me ha tocado escuchar, no contratemos minas que se embarazan, hay que pagarles el sueldo mientras están embarazadas y no vienen a trabajar. ¿Por qué otras cosas se puede dar, digamos, el hecho de que las mujeres no lleguen a la formalidad cuando están contratadas? Y yo creo que un poco es eso y un poco también es cuestiones culturales. Si bien ahora por ahí estamos avanzando y hay por ahí más mujeres que estudian o que tienen por ahí una profesión, la gran mayoría, sino por ejemplo, hay muchas mujeres desempeñándose en el servicio doméstico, es decir, el 100% de las mujeres se desempeñan en el servicio doméstico, pero aparte es una gran cantidad de mujeres y por lo general el servicio doméstico no es una parte muy... un mercado donde haya mucha formalidad, o el comercio, por ejemplo. El comercio depende de qué comercio estás, podés llegar a la formalidad o no. Pero sí, también por ahí tendría que ver, sobre todo eso por ahí de los embarazos, y me parece que tiene más que ver con los cargos jerárquicos. Es muy difícil que una mujer llegue a un cargo jerárquico por mérito, si se quiere, porque claro, detrás hay toda esa parte. No solo que te embarazás y que, por ejemplo, no podés ir a trabajar, sino que si tu hijo se enferma también tenés que faltar. El hombre por ahí va, no sé, contra marea, claro, va. Como bueno, se enfermó el chico, yo me voy a laburar, vos te quedás con él por una cuestión... Exacto. Ajá. Es más, cuando analizamos, por ejemplo, la intensidad de la ocupación, que es la cantidad de horas que trabajan, tenemos las 3 categorías. Las personas subocupadas, que trabajan menos de 35 horas, el ocupado pleno, que trabaja entre 35 y 45 horas, y los sobreocupados, que trabajan más de 45. Acá, por ejemplo, en cuestiones de género, vemos que los hombres tienden a trabajar de una forma sobreocupada, o sea, trabajan más de 45 horas. Y las mujeres, de forma contraria, trabajan menos de 35. Son por lo general subocupadas. Pero, otra vez, la mujer trabaja menos porque seguramente tiene que hacer un trabajo en el hogar que es trabajo no remunerado. Exacto. Claro. Bueno, vos decías que la cuarta categoría es el trabajo doméstico sin remuneración. Sin remuneración. Eso sería cuidar a los chicos, cocinar en la casa, limpiar la casa. Sí, o por ejemplo, no sé, si tu familia tiene un negocio, atendés el negocio y no te pagan, ponele. Bien, ¿y eso hay datos en cuanto a hombres y mujeres? Sí, pero no es representativo, está más o menos equiparado, digamos, y es muy bajo el porcentaje de la población que realiza esa. Okay. Veo que también hay datos respecto a la rama de la actividad, ¿no? Sí. Ahí tenemos la famosa pared de cristal, ¿sí? que es el índice de feminidad. La pared de cristal es este concepto que está, pero no lo vemos, claro. que las mujeres lo pasan, digamos, que hay una pared de cristal propiamente dicha que no se ve, digamos, que a veces es como que no te permite llegar a ciertos puestos de trabajo, digamos, o a ciertas actividades. Por ejemplo, ¿por qué no hay muchas, sí, o sea, hay, pero muy pocas, digamos, mujeres camioneras, por ejemplo? Que es un trabajo dentro de todo muy bien pagado y no ves mujeres ahí. Claro. O ¿por qué las mujeres solo trabajan en el servicio doméstico? Entonces, es esa pared que no le permite a la mujer llegar a ciertas actividades o ramas de actividad que por ahí son bien remuneradas y no las pueden alcanzar. Eso nosotros lo medimos con el índice de feminidad, es decir, cuántas mujeres hay cada 100 hombres. Y ahí vemos, por ejemplo, que en la construcción, por cada 100 hombres, hay casi 2 mujeres. Acá 1,7. Y en el interior, eso es
0,2, no llegamos ni al Ni 1. una. Y contrario, por ejemplo, hay otras ramas donde las mujeres son representativas, como por ejemplo la enseñanza. El índice nos dio de 316,6 Es verdad. y en el resto de misiones nos dio de 402,8. Ahora, ¿qué pasó? Cuando nosotros hicimos este índice de feminidad, lo comparamos directamente con el salario promedio de los ocupados, digamos, en estas ramas. Y ahí, bueno, lo que todos sabemos por ahí no es novedad, es que existe, sí. O sea, hay una brecha que existe. O sea, no, por ahí te dicen, no, mentira. No, sí existe. Y Quizás no existe por el mismo laburo, pero el tema es que las mujeres no pueden acceder a veces a ese mismo laburo y por eso existe la brecha, digamos. no, y aún, sí. Sí, un poco es por eso y otro poco igual es... ¿Hay una diferencia salarial entre una mujer y un hombre que realizan la misma actividad? Sí, nosotros, no está en el informe, pero el doctor Darío Díaz, que es el director del ODEM, realizó un estudio en el año 2018 donde midió a partir de un modelo econométrico esta estimación de la brecha. Y poniendo en igualdad de condiciones a un hombre y a una mujer, igualdad en todo sentido, educación, edad, todo, está, o sea, la brecha está, le dieron los valores, lo midió de dos formas y le dio valores de 36,9, por ejemplo, en el modelo más ajustado, si se quiere, más certero, le dio una brecha de 36,9 a favor del hombre, obviamente, y bueno, y esa diferencia tiene un componente discriminatorio, si se quiere, ¿cierto? O sea, no hay una justificación para esa diferencia salarial. Sí, inclusive, bueno, como les dije hoy, en la rama de enseñanza, las mujeres predominan, digamos, sin embargo, cuando vemos el salario, en la rama de enseñanza, las mujeres ganan menos que los hombres. En el aglomerado Posadas, la brecha es de 0,9% negativo, es decir, las mujeres ganan 0,9% menos que un hombre, y en el resto de Misiones ese porcentaje es del 2,8%. O sea, el hombre gana 2,8% más. ¿Y por que qué una puede mujer. pasar eso? Y tranquilamente puede ser por una cuestión del cargo jerárquico. Por ejemplo, no ves muchos maestros, pero puedes llegar a ver un director, Claro. Claro. hombre. Y que obviamente el director, por el cargo que ocupa, tiene un salario mayor que el de la mujer que es maestra, Sí. por ejemplo. También me imagino que puede, volviendo a lo biológico, ¿no? Me imagino que el hombre podría quizás dedicar más horas a la enseñanza que una mujer que probablemente quiera volver a su casa para estar con sus hijos porque... Sí, tranquilamente. Igual, yo creo que a veces las mujeres hacemos maravilla, sobre todo cuando somos madres, para tratar de luchar con esta brecha que existe. Claro. Esta diferencia. Es como que no, si te querés quedar, digamos, en tu casa con tu hijo, o si tu hijo está enfermo o lo que sea, es como que no podés. O sea, tenés que estar ahí en la carrera con probablemente un hombre que puede ir todos los días a trabajar. Y a veces te tocan por ahí jefes comprensivos y a veces no, y bueno, tenés que estar ahí en la carrera. Por ejemplo, también en los números vemos que, como hoy les dije, la construcción, la mayoría son hombres, porque bueno, como sabemos, muchos obreros, y sin embargo cuando vemos la brecha salarial, ahí sí, la brecha está a favor de las mujeres. En el aglomerado Posadas, las mujeres ganan 38,7% más que el hombre, y en el resto de Misiones el 59,6% más. Pero bueno, otra vez vamos a los cargos jerárquicos. Si una mujer está en la construcción, no es una obrera. O sea, en general no vemos una obrera. Debe estar como una administrativa en la oficina o bueno, algún cargo dentro de la constructora que hace que tenga un salario, claro, hace que tenga un salario mayor que el obrero, que es mayoría, digamos. Claro, de hecho yo no recuerdo haber visto nunca a una obrera. No. Sí. Jamás. Hay ahora una organización de obreras de Misiones, pero sí no es común, digamos, pasar Claro, por una no es construcción y ver obreras. Bueno, hace poco, digamos, cuando se entregaron las casas Procrear en provincia de Buenos Aires, eran todas obreras, pero también esto, ¿no? Que se juntan y laburan mujeres todas juntas, por lo general no buscan mezclarse. Es una particularidad esa. Sí, yo creo que por ahí también es una... no sé, debe ser difícil tener que estar a la par. Sola.
sí, También. con hombres. Con hombres todo el día. Sobre todo porque pasa también que hay gente, y que de hecho lo cuentan, creo que se viralizó hace un poquito tiempo, una gasista diplomada que no la querían contratar porque era mujer, porque no confiaban que tenía la data como puede llegar a tener un hombre, digamos, en esas situaciones. Y también pasa por ese lado también, ¿no? La desconfianza de no debe saber, no debe Claro. saber bien hacer su trabajo. Claro, no está capacitado. Claro, los preceptos que venimos ya de la cultura, digamos. Sí, Había un totalmente. tuit que en realidad creo que hacía alusión a un libro de una filósofa que decía el derecho a la mediocridad. O sea, cuántos hombres mediocres vemos que ocupan lugares y las mujeres tenemos que estar sobrecapacitadas para todo para llegar a ese lugar. Así que bueno, ¿hay algo más que te quede del informe que quieras destacar? No, eso nomás, y bueno, y como les dije al principio, vemos que todavía hay mucho por luchar, muchas barreras que tumbar, y muchos por ahí prejuicios o mitos, sobre todo culturales, y que los venimos arrastrando hace mucho tiempo. Y por ahí no solo una lucha de las mujeres, sino también dar la oportunidad a los hombres. Por ejemplo, no vemos hombres, como dijimos, no vemos hombres maestros. Claro. Pero ¿y si algún hombre quiere ser maestro? Yo Claro. creo que tampoco tienen por ahí la oportunidad, o también son... Es parte de la cultura patriarcal, ¿no? Digamos, ¿por qué Exacto. vos querés ser maestro? Es Exacto. otra cosa. Y si querés, o sea, también darle esa oportunidad y ese lugar. Así como la mujer tiene que luchar para llegar a un cargo jerárquico, si se quiere, si un hombre quiere ser maestro, y bueno, podés ser maestro, nadie Claro. te dice que no. Sin Claro, dudas. bien. Bueno, Elina, muchas gracias por No, venir gracias a a ustedes. compartir con nosotros. Elina Krenz, analista del Observatorio para el Desarrollo Económico de Misiones de la Universidad Gastón Táchira, charlando con nosotros acerca de este informe de la situación de la mujer en el aglomerado de Posadas y en el resto de la provincia.